Bien, vamos a empezar con nuestra clase. ¿Qué fue lo último que vimos la clase pasada? Estábamos dando como un repaso de lo que habíamos visto en la antepasada. Estábamos hablando sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch y, Ya. y también, bueno, los ejemplos que vimos sobre un paciente y así. ¿Y cuáles son los valores de ese paciente? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, les decíamos que el PCO2 era 23 milímetros de mercurio y dijimos que eso era bajo. Y el CO2 total era de 15, que también eso era bajo. Ajá. Ujú. Y bueno, también en conclusión también habíamos dicho que el pH era de 7,4 y que eso era normal. Ok, bien. Antes de que continuemos con ello, por favor, este, he pospuesto, si ustedes se dieron cuenta, que realizáramos un examen. ¿Con qué finalidad? Que estuvimos un fin de semana largo. Aguántenme tantito porque hay que conectarse temprano. Como tienen un fin de semana largo para que estudiaran bien. Y ahora, pues en esta semana no hemos tenido clase debido al puente. Espero que hayan estudiado. Ahorita tenemos esta clase y la próxima semana vamos a tener dos exámenes, ¿sale? De todo lo que hemos visto. No va a haber un examen vamos a evaluar tal parte y en el otro examen tal parte. No, en ambos se revisa de todo, ¿sale? ¿Queda claro? Sí, ¿Y por qué hago esto? Porque quiero que todavía aprovechen este fin de semana, porque yo sí quisiera que ustedes saquen muy buena calificación, la verdad. ¿Sale? ¿Estamos? sí. Ahora que estemos en clase presencial el lunes, les voy a compartir a ustedes algunas diapositivas. Quiero que cuando las revisemos, se den cuenta ustedes cuál es la diapositiva y para qué les puede servir, ¿sí? Pero para que le complementen sus apuntes, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? No, todo bien. Eh, ¿Cuándo vamos a ver el reporte de la práctica y el caso clínico? Bueno, esa pregunta sí. Ah, ¿verdad? A ver, Rafael creo que tiene algún problema para conectarse. No se preocupen, la próxima semana también vamos a tener la oportunidad de poder abordar eso en el aula. Por eso es que decidí nada más que revisáramos una práctica, porque revisar las tres nos requeriríamos más tiempo, ¿sale? Ok. Hay algunas cosas al respecto que quiero abordar, en el caso de, aguántenme, por favor. En el caso tuyo, Nicolai, no es de que no te haya querido contestar el correo electrónico, sino que quiero discutirlo, ¿sale? Porque Sí, sí está me bien. preocupan algunas cosas, ¿ok? Porque quiero que haya claridad y que sea para todos, ¿de acuerdo? Bien, regresemos a nuestra realidad. Nosotros, hoy, a Leslie ya no la vamos a dejar entrar. Nosotros la última diapositiva que vimos es la aplicación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch en el caso de un paciente. Eh, no quiero que por favor se impresionen porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch pareciera que fuera muy difícil. Con este ejemplo de este caso que yo les presento a ustedes, pues realmente no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que va a ser bien importante es que nosotros nos concentremos en las preguntas porque esto va a venir en el departamental. Seguro que van a venir algunos cálculos utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch y no quiero que se me pierdan por ello, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos un caso del paciente X, o sea, no nos dicen edad, no nos dicen sexo, no nos dicen ningún otro dato más que sus parámetros, ¿sale? Que es un CO2 total de 15 miliequivalentes por litro y una PCO2 de 23 milímetros de mercurio. Y tú dices, híjole, ¿y yo cómo voy a poder determinar qué tipo de trastorno tiene esa persona? ¿Sí me explicó? Si es una acidosis, es una alcalosis,
ya sea metabólica o respiratoria, ¿cómo voy a llegar a concluir ello? Y ese es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Tuvieron la oportunidad de revisar cuál sería el trastorno que tiene el paciente en este caso? Sí, doctor. A ver, cigarro. Yo investigué y yo creo que es una alcalosis metabólica, Ajá. porque no puede ser una respiratoria. Bueno, primero, no tenemos el dato del bicarbonato, se puede sacar, pero con las notas que usted nos dio, me di cuenta de que para que fuera una respiratoria, tendría que tener, mm, tenía que tener el bicarbonato alto, no, digo, muy bajo. Y tomando en cuenta lo otro, o sea, descarté yo la respiratoria por eso, y no podía ser el sinónimo, el que se usaba de sinónimo de la alcalosis, que era ay, perdón, la acidemia. No es acidemia porque tiene el pH normal, entonces es una acidosis. Entonces tú lo catalogas como una acidosis. Ok. ¿Alguien más revisó esto? A ver, Galilea. Perdón, doctor, Dime. perdón, alcalosis metabólica, no, 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 Alcalosis no metabólica. acidosis. Ahorita la vamos a revisar, porque aquí viene cómo debemos de analizar los datos. Lógico, es la primera vez que nos enfrentamos a una situación de estas, no vamos a poder así decir así, es esto, así con plena libertad y rápidamente, ¿no? Sino que tenemos que analizar los datos como para poder ir dilucidando de qué se trata, ¿sale? Ahorita lo hacemos. A ver, Galilea, ¿qué dices? Bueno, tal vez estoy mal, pero es que yo sí, bueno, por lo que vi, yo pensé que sí era una acidosis, pero bueno, según yo sí es una acidosis, es lo que yo creo, pero no sé si esté bien. ¿Y por qué una acidosis? Porque, bueno, por los datos que nos dieron, eh, en lo del caso clínico, ay, ¿dónde está? Bueno, el pH y el otro valor de PCO3, bueno, yo lo leí y decía que era una acidosis, pero creo que me confundí o leí mal, yo creo, porque, no sé, bueno, quiero creer que es eso. Ok, bien. A ver, Falcón Chávez, Yo también, concluí que era acidosis, ¿por qué, oye? porque el pH estaba bajo y la PCO2 también estaba baja. Ok. A ver, Edith Mateos, Pues yo también pensé que era una acidosis, pero creo que estoy mal. Bueno, no sé. ¿pero por qué una acidosis? ¿Por qué sería una acidosis? Por, ay, perdón, por no, perdón, es que ya me confundí. ¿Cómo que ya te confundiste? A ver, Fernando Ángeles, Pues sí era una acidosis metabólica, ¿no? ¿por qué una acidosis metabólica? Pues era bueno, los datos proporcionados que me parece que eran la PC2 que estaba baja. ¿La qué, perdón? Creo que era la PCO2. Ok. A ver, González Sánchez, aguántame, Sí, Ana. profe. Bueno, es que aquí yéndonos por el
pH, si el pH está bajo, sí podría referir una acidosis. Ok. A ver, Ana Lucía, ¿quieres decir algo? Bueno, es más que una duda porque según yo en la acidosis nos había dicho la clase pasada estaba disminuido y el PCO2 también. Entonces no sabría si sería acidosis porque según yo en el caso decía que la pH estaba normal y Ok, en la alcalosis decía que el pH estaba más aumentado y en la acidosis respiratoria igual estaba disminuido. Entonces no ok. sé. Bien. Miren, ¿alguien más quiso levantar la mano? Rafael, dime. Yo, con los apuntes, con las diapositivas que nos dio, creo que es una alcalosis respiratoria, Ok. porque tiene el CO2 bajo y también nos dijo usted que no es necesario que hayan cambios en el pH. Entonces, bueno, Ajá. el paciente está en un pH normal, pero el Eh, CO2 lo tiene bajo y con los datos que nos dio de los trastornos, el que queda es alcalosis porque es el que el CO2 está bajo, ok. porque en la acidosis sería el CO2 sin cambios. Y nada Bueno, más sería como que para rectificar, saber los datos del bicarbonato y si está bajo, entonces creo que ya podría confirmar que es alcalosis. ok. Bien. A ver, Jimena. Es que aparte de que me acuerdo de alguna de sus clases, me acuerdo también de cuando hicimos el caso clínico de haber leído algo por ahí, que, o sea, esto es de que los valores sí están bajos, eso sí es confirmación, pero según yo es mixto, o sea, es una alcalosis respiratoria por lo que ya dijo Rafael y una acidosis metabólica por el CO2, pero es de lo que medio me acuerdo del libro, o sea, no estoy afirmando nada, pero creo que sí, No, sí. no, Sí. tranquila. Vas bien, vas bien, vas bien. Realmente todos ustedes, a los que les he preguntado, me da gusto de que me estén dando una respuesta, es válida, y es correcto. Si lo supiéramos todo ya ahorita, pues qué necesidad tenemos de ir a la facultad, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, es importante en esto que pues, estamos aprendiendo, estamos estudiando. Tengan cuidado, por eso es que siempre les he dicho, hay que escuchar muy bien. Yo lo que les dije es que pueden haber situaciones, bueno, vamos para atrás, que van a escuchar más los conceptos de acidosis y alcalosis, más que acidemia y alcalemia. Cuando se habla de acidemia o alcalemia, es porque el pH está alterado, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver que, por ejemplo, vamos a encontrar pacientes que están con alcalosis o acidosis y que el pH lo tiene normal. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque es que tenemos que analizar bien el paciente. Desde luego que nosotros vamos a obtener los datos de un paciente real y estamos conociendo su evolución o qué es lo que le ha pasado a él o qué enfermedad trae, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes que hubo una diapositiva que les mostré de que ¿cuál es el objetivo del organismo? Es mantener el equilibrio ácido-base. Debe haber un equilibrio, ¿sale? Entonces, si se inclina hacia un lado, pues se va a tratar de corregir y ese es el papel que juegan los amortiguadores. Si se inclina hacia el otro lado, se va a tratar de corregir, o sea, de que se llegue al equilibrio, ¿ok? Y entonces eso se va a ver reflejado en que si, por ejemplo, en uno de los trastornos que tuvo un paciente se le alteró el pH, pues va a tratar de regresarlo a lo normal. Y entonces, por eso es que vamos a hablar de si está compensado o no está compensado, ¿sale? Y entonces, cuando vemos ya un pH a nivel normal, es que ya hay una compensación, ¿sale? Y vamos a hablar de una sobrecompensación. Por ejemplo, les puse el caso de un paciente diabético que va a tratar de llevar a cabo una compensación respiratoria y que puede persistir esa compensación respiratoria aún después de que el pH sanguíneo ya está en el valor normal. Y entonces eso nos conduce a una alcalosis respiratoria. Por eso les decía a ustedes, tenemos que tener siempre mucho cuidado en el manejo del paciente y tenemos que estar viendo su evolución.
Tampoco le vamos a estar haciendo gasometrías a cada ratito, ¿no? O sea, también debemos de medir eso porque realmente la toma de muestra de la gasometría verdaderamente duele, ¿ok? Y posterior a la toma de la muestra de sangre, que la hemos tomado a través de una punción venosa, perdón, arterial, porque aquí es arterial, y que es por lo general la arteria radialis, debe de realizarse una compresión para que cierre el sitio de la punción. De lo contrario, va a haber salida de sangre y se va a generar un hematoma, y eso es lo que no le debemos de ocasionar a nuestro paciente. ¿Estamos? Entonces, nosotros regresando a los datos de nuestro paciente, vemos que, como dijimos hace ratito, tiene un CO2 total de 15 miliequivalentes por litro y una PCO2 de 23 milímetros de mercurio. Y entonces, utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, colocamos esos valores en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que quedan muy bien, realizamos el cálculo y entonces nos arroja que finalmente el resultado es que del pH, porque eso es lo que nos dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es de 7.41. En términos estrictos, podemos considerar que este pH está normal, porque es 7.41, tiene una PCO2 de 23, que es bajo, y una CO2 total de 15, que es bajo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros, como lo acabamos de mencionar, hemos dicho que el rango del pH se encuentra entre 7.35 a 7.45, ¿ok? Pero el punto central del pH, el valor central, es de 7.4. Y es por eso que yo les dije a ustedes hace ratito que ahora que nos veamos en el salón de clases, les voy a mostrar unas diapositivas que quiero que se las lleven a casa, pues después de que las hayamos revisado, que considero que les pueden ser muy útiles, no ahora, sino incluso en el futuro, o si no les sirven y encuentran algo mejor, pues qué mejor, ¿no? Entonces, y el otro valor de la PCO2, que está a 23 milímetros de mercurio, se considera bajo. ¿Por qué? Porque el rango es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, lo que se considera como normal. Entonces, 23 está por abajo de este rango. Y el CO2 total es de 15 milimols por litro. Está bajo, porque los valores normales se encuentran entre 22 y 28. O sea que realmente sí está bajo, ¿no? O sea, 15 es mucho menor que 22. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Siempre, primero, van a encontrar ustedes publicaciones en donde te orientan para evaluar las gasometrías y que en 3 pasos o que en 5 pasos, etcétera, ¿sale? Y de entrada, lo que tenemos que revisar en primera instancia es el pH. El pH. Entonces, como lo encontramos en 7.41, lo vamos a encontrar como normal. Pero en términos estrictos, debido a que está ese 1 allí metido, es lo que nos va a orientar es que está ligeramente alcalino, ¿ok? Y eso nos demuestra que el trastorno que tiene ese paciente ha tenido una compensación, o sea, es un trastorno que se le denomina como trastorno compensado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que les decía yo a ustedes, en términos estrictos, si el pH está por arriba de 7.40, nos indica que hay una alcalosis, ¿sale? Una alcalosis compensada, o un pH menor de 7.40 nos va a indicar que hay una acidosis compensada. En este caso, debido al valor que tenemos de 7.41, vamos a considerar que se trata de una alcalosis compensada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. ¿Ok? Doctor, Sí, doctor. una pregunta. ¿Nos había dicho cuál era el rango normal del PCO2? ¿Del 35 a cuánto? ¿Del PCO2? Sí. Del CO2 total. No dije PCO2, CO2 total. Ah, perdón. De 22 a 28 milimols por litro. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, quedamos que ahorita nada más viendo así el pH. Y siempre las gasometrías tienen que empezar por ver el pH. Incluso como les mencioné yo en clase, también para ver si se trata en términos muy generales como acidemia o alcalemia, porque hay que ver todo lo demás y el contexto de qué trae el paciente. ¿Ok? Entonces,
Después vamos a ver, a analizar cómo se encuentra la PCO2 y el CO2 total. En este caso, nos están dando un CO2 perdón, nos están dando una PCO2, perdón, total, una PCO2 de 23 milímetros de mercurio, que eso es lo que nos indica que es bajo. Este dato nos orienta a que es una alcalosis respiratoria. Mientras que por el otro lado, el CO2 total, en este caso, este CO2 total, no olvidemos que incluye al bicarbonato. Y nos están dando que es un valor de 15 milimols por litro, o sea, es bajo. Y entonces esto nos sugiere que es una acidosis metabólica. Por favor, no se me generen complicaciones porque seguramente ustedes están ahorita pensando, bueno, por fin, ¿qué es? ¿O es alcalosis respiratoria o es acidosis metabólica? ¿Sí me explico? Entonces, es como tenemos que ir analizando paso por paso cada uno de estos parámetros, ¿eh? Y qué es lo que finalmente vamos nosotros a concluir, ¿ok? Y entonces, Doctor, ¿quién habla? yo, Jimena, perdón, dime. ¿qué había dicho que era por el CO2 total? Ah, No, sí, que si nosotros analizamos el CO2 total y que nos dieron un valor de 15 milimols por litro, eso está bajo, y que no olvidemos, por favor, que el CO2 total está incluido el bicarbonato. A ver, tú misma, Jimena, ¿por qué está incluido el bicarbonato en el CO2 total? mm, por... ¿Eh? Ah, pues por el HCO3, ¿no? Que ¿Qué, después dona un... ¿Sí, qué es no? el HCO3? Pues es lo mismo, es el bicarbonato. Ajá. Y en el que es CO2 total, pues es HCO más CO disuelto, ¿no? Acuérdense que espero que lo hayan tomado nota, que cuando estuvimos viendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch y veíamos ciertos valores, eh, que incluso en una diapositiva fuimos desglosando las cosas y llegamos a una diapositiva en donde les puse retomando, o sea, retomando lo anterior, que significaba que CO2 total es igual a la suma de bicarbonato y qué más. Ácido El ácido carbónico. carbónico, ¿no? Perfecto, ¿sale? Y que entonces, pues si tengo yo el valor de bicarbonato y ácido carbónico, lo sumo y eso es lo que me da CO2 total. Y acuérdense que les remarqué a ustedes, por favor revisen cómo se despeja todo, porque si, por ejemplo, no tengo el valor de bicarbonato, pero sí tengo el valor de CO2 total y el de ácido carbónico, pues es bien sencillo, porque entonces hago una resta, el CO2 total menos el ácido carbónico, ¿sale? Y de esa manera obtengo el valor de bicarbonato. Y ocurre lo mismo para el caso del ácido carbónico. ¿Cómo voy a obtener el valor del ácido carbónico? Pues si es que tengo el valor del CO2 total más el del bicarbonato, realizo la resta y obtengo el del ácido carbónico, ¿ok? Pero también puedo obtener el valor del ácido carbónico ya cuando incorporo la constante de 0.0301, que es la constante de gas, ¿se acuerdan? Y eso lo multiplico por la PCO2 y de esa manera obtengo el ácido carbónico. Apréndanse muy bien esto porque lo van a requerir a lo mejor en alguno de los programas que vengan en el departamental. Y por ejemplo, ¿cómo puedo sacar yo el valor de la PCO2? Pues a través de la división de qué, del ácido carbónico entre el 0.0301. Que ojo, también van a encontrar en varios textos que dice 0.03, no 301, sino 0.03. Es válido y es aceptable, ¿sale? Entonces, de esa manera, nosotros estamos ya ahora llegando a esta situación de que dices, oye, por fin, ¿es alcalosis respiratoria o es acidosis metabólica? Pero es con base a esos datos. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a ver lo siguiente.
que el pH es normal, eso es indiscutible porque se encuentra dentro del rango de referencia, pero en el límite alcalino, o sea, ese tantito de 7, el 1 que tenemos ahí, 7.41, tiene la tendencia hacia alcalino tantito, muy poco. Pero hay hipocapnia. ¿Qué es hipocapnia? Un PCO2 bajo. Y eso nos dice que hay una alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato está bajo, eso nos dice que es una acidosis metabólica. Entonces, vamos a tener, que eso es lo que quiero en clase, que podamos revisar esas diapositivas, que se las voy a compartir. Entonces, esto nos dice que se trata de un trastorno mixto. ¿Qué significa esto? Que ese paciente padece de una alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, Ahora, vea, ahorita nosotros estamos viendo esto así, dices, híjole, ¿por qué tenemos que ver esto y no lo vemos como algo tangible porque no lo estamos viendo en algún paciente o cosas de esas? Y por favor, no lo echen en saco roto porque desafortunadamente le va a ocurrir, aguántame, Arely, le puede ocurrir a cualquier paciente. Ahorita les voy a mencionar. A ver, Arely, dime. Tengo una pregunta. Entonces, si nos preguntan qué tipo de trastorno tiene, diríamos que tiene un trastorno mixto compensado o no compensado. ¿Cómo lo diríamos? En este caso, con que tú digas que se trata de un trastorno mixto, es correcto. ¿Sí me explicó? ¿De acuerdo? Ok. Sí, está bien. Pero si quieres, por ejemplo, decir que puedes decir es una alcalosis respiratoria compensada. ¿Sí me explicó? ¿Estamos? sí. Ok. Sí. Ahora, lo que yo les estaba diciendo en este momento, yo los entiendo a ustedes porque pues estamos apenas en primer año, nos estamos enfrentando a una serie de conocimientos que tenemos que aprender y vemos esto como muy lejano, de verdad como muy lejano, como algo que pareciera irreal, pero no es así. Muchos pacientes, como ya les mencioné a ustedes en el caso de la bronconeumonía, en el caso de diabetes mellitus o en el caso de hemorragia del tubo digestivo, cómo hay alteraciones en el equilibrio del paciente, ¿sale? Y eso tiene que ser corregido, ¿para qué? Pues para que el paciente no se sienta mal, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, algunas situaciones o llamémosle patologías que puede tener algún paciente y que puedan llegar a desarrollar este tipo de trastorno, es en el caso, por ejemplo, de insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática es un padecimiento sumamente, sumamente serio que hasta incluso amenaza a la vida, ¿sí me explicó? ¿Y quiénes pueden sufrir insuficiencia hepática? Por ejemplo, alguien quien tiene una intoxicación X, alguien quien consume mucho alcohol va a llegar a lo que es una insuficiencia hepática, lo que es una cirrosis y esta insuficiencia hepática, si no es tratable, pues va a resultar fatal. Pero también esa insuficiencia hepática puede ser ocasionada en pacientes que padecen cáncer. El cáncer va avanzando y finalmente te genera un trastorno orgánico que te conduce pues a que el paciente fallezca, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, lo que les decía a ustedes de intoxicaciones, es lo que, de alguna sustancia, pues es lo que va a afectar. ¿Por qué? Porque si alguien tomó mucho, una sustancia X, no nos vamos a delimitar alguna, y con fines accidentales o intencional, pues ¿a dónde va a ir a dañar? Pues al hígado, porque eso pasa al estómago, al tubo digestivo, es absorbido, es transportado al hígado y es en donde ocasiona daño, ¿sale? Pero otro caso es el de sepsis. Tú, Valeria Gómez, ¿sabes qué es una sepsis? No, doctor, no sé. Ok, Leslie, que no está muy calladita, ¿eh? Ok, Leslie no está. No, sí estoy, ¿cómo de que no? Ya despertaste. Sí, andaba muy callada, doctor, perdóneme. ¿Qué es una sepsis? Es una respuesta inflamatoria. Ok. Eh,
Que desregula está desregulada del organismo. Ajá. A ver, González Sánchez. Sí, sí, profesor. Justamente es una respuesta inflamatoria del organismo ante una infección, pero esta es muy exagerada. O sea, no es como lo que le hace correr riesgo al paciente, es la reacción tan exagerada de su cuerpo, no con la misma infección. Ok. A ver, Krishna. Justo como, bueno, yo lo conocía más como una infección, ya sea que la hayan sospechado o ya esté confirmada. Ok. A ver, Rafael. Cuando la infección pasa a circulación sistémica, Ujú. ¿Qué? sí, eso, nada más. Bueno, presten bien atención, por favor. ¿Sale? Una sepsis se desarrolla a partir de una infección. ¿Sale? Que está localizada en alguna parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Cuando ese microorganismo causante de ese proceso infeccioso en esa parte del cuerpo pasa al torrente, ya no es nada más en esa parte del cuerpo, sino pasa al torrente sanguíneo y circula en la sangre, a eso se le llama bacteremia, le llaman, por ejemplo. ¿Sale? ¿Qué significa bacteremia? Es bacteria en la sangre. Y eso significa que proviene de algún sitio donde hay una infección. Pero ya una sepsis es cuando esa infección está presente en al menos 2 sitios del organismo que normalmente son estériles. ¿Sale? Que ya está invadiendo a otras partes del cuerpo está regada e incluso llegan a decir en algún momento el término septicemia, ¿sale? Y entonces en este momento va a haber una afectación de la circulación microvascular y puede entrar el paciente en shock y puede llegar a fallecer. O sea, realmente si tenemos a un paciente con sepsis hay que ser, suena feo lo que voy a decir, por favor, pero no lo tomen así como algo violento, ¿eh? Un tratamiento más agresivo. No es de agredir al paciente, sino es de agredir al microorganismo que le está causando el proceso infeccioso, ¿eh? Es importante que diferenciemos ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Sí. Ahora, Sí. ¿en qué otros pacientes se podría presentar este trastorno? En pacientes, como lo mencioné ahorita, de cáncer, que es lo que le llamamos críticamente enfermos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que ser bien cuidadosos e ir abordando nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok. Sí, doctor. Entonces, algo que va a ser importante que vamos a ver nosotros y que es lo que les voy a compartir en la siguiente clase es de que en primera instancia vamos a tener nosotros nuestros valores de gasometría que obtenemos del paciente y lo primeritito que tenemos que analizar es cómo está el pH. Si está por abajo de 7.35, como ya les dije, estamos ante una acidemia. Pero si está por abajo de 7.45, que son los rangos, en términos estrictos, así en general, ¿sale? Nos va a ser alcalemia. Aunque hace ratito les dije que 7.41 es que tendencia hacia una situación alcalina, ¿ok? Muy, muy, muy ligeramente, pero es que estamos hablando de una compensación, ¿ok? Y entonces, en el caso de la alcalemia, a esta parte que les dije ahorita de analizar el pH, se llama determinación del trastorno de base. Posteriormente se aborda a lo que es el componente. Para ver lo del componente tenemos que analizar los valores tanto de PCO2 como de bicarbonato. Si nos vamos hacia alcalemia, si la PCO2 está por abajo de 35, se llama respiratoria, ¿sale? Y si está el bicarbonato por arriba de 28, se llama metabólica, ¿ok? Luego nos trasladamos al caso de la acidemia. Igual tenemos que analizar el valor del PCO2 y el de bicarbonato. Y en este caso, si la PCO2 está por arriba de 45, vamos a llamar que se llama respiratoria. Si está por abajo de 18, es metabólica, ¿ok?
ya analizamos ese componente y ya vamos como encasillando un poco más el trastorno de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Después de eso tenemos que analizar lo que le llaman brecha aniónica. Para estudiar la brecha aniónica va a ser necesario que, aparte de los datos que nos dieron de PCO2, bicarbonato, el pH, etcétera, etcétera, el CO2 total y cosas de esas, que analicemos algunos electrolitos, como cuáles: el sodio, el cloro, el potasio. El bicarbonato ya no lo va a estar incluido en este caso también, en el caso de la brecha aniónica. Entonces, vamos a calcular la brecha aniónica, y la brecha aniónica va a ser igual al sodio menos la suma del valor de cloro más el bicarbonato. Si el resultado que obtenemos de este cálculo es mayor de 15, significa que está elevada. Y entonces eso nos indica que debemos de pensar en ciertos trastornos que para ello se ha creado una mnemotecnia, ¿sale? Que no, dime, Galilea. Profesor, ¿nos puede repetir? Bueno, ¿me puede repetir de nuevo la operación que se necesita realizar para sacar el que nos acaba de decir? Es que no me dio tiempo a anotarlo todo completo. Brecha aniónica. Se Ajá, abre ese, como B, mayúsculas B de bueno, A. Brecha aniónica, ¿sale? Esa es igual al valor de sodio que obtenemos del paciente, de los resultados de sus estudios, y le tenemos que restar la suma del valor de cloro más el del bicarbonato. Como dicho de otra manera, más sencilla, es BA es igual a NA menos, se abre paréntesis, Cl más HCO3 y se cierra paréntesis. Gracias. No, ¿de qué? Por favor, con toda confianza, ¿eh? No se me queden con dudas o con cosas que no, incompletas, por favor. Entonces les decía yo a ustedes que va a haber esto que se le llama la mnemotecnia, cuando el valor de la brecha aniónica es mayor a 15. Eso nos ayuda mucho porque si nos dice que es a mayor a 15 con esta mnemotecnia, pues ya tienes que pensar en ciertas cosas. Y esta es la abreviatura de algunos conceptos que vamos a mencionar. Normalmente vamos a escuchar que le dicen mood piles o mood piles. Entonces la M se refiere a metanol, la U a uremia, la D a diabetes, y esto en relación a diabetes se refiere a lo que es la cetoacidosis, a P a paraldehído, a I a isoniazida, L por lactato, E etanol y S salicilatos. Entonces ya sabemos que si esa brecha aniónica está elevada, pues nos vamos por esta vía y tenemos Disculpe, que... doctor, ¿lo puede repetir? Ya se me olvidó. ¿Qué dije? La mnemotecnia que nos estaba diciendo. Pero es que ya se me olvidó, Leslie. Por favor, doctor. ¿Cómo crees? Regresemos, ¿sale? La mnemotecnia es mood piles, así tal cual. ¿Sale? M por metanol. U por uremia. D por diabetes. P para aldehído. La I por isoniazida. L por lactato. E por etanol. Y S por salicilatos. ¿Estamos? Sí. Ahora, ¿y qué pasa si esa brecha aniónica está por abajo de 15? Entonces nos dice que esa es normal. ¿Y ya hasta ahí llegamos? Pues no, porque tenemos a nuestro paciente que está mal. Entonces tenemos que hacer otro cálculo. Y ese otro cálculo es el que se denomina como brecha aniónica urinaria, que se abrevia como BAU. Y este cálculo va a ser, o sea, la brecha aniónica urinaria va a ser igual a ¿qué? A la suma del sodio más el potasio menos el valor de cloro. Dicho de otra manera,
BAU es igual, se abre paréntesis, NA más K, se cierra paréntesis, menos CL, ¿ok? Y entonces realizamos este cálculo con los datos del paciente y si nos da un valor negativo, nos va a orientar que la pérdida de nuestro paciente está teniendo pérdidas a nivel intestinal, ¿ok? Pero para el caso de que si ese valor es positivo, entonces las pérdidas están siendo a nivel renal, como es el caso de la acidosis tubular renal o posterior a la hipercapnia, ¿sale? ¿Qué sería hipercapnia, Saúl Guerrero? Pues me imagino que hiper es algo que está como elevado. Exacto. Pero capnia no me suena como que como presión o algo así, ¿no? O no. A ver, Cigarroa. Es como decía Saúl, está elevado la acumulación de CO2 en la sangre, dióxido de carbono en CO2. sangre. Hace ratito hablamos de hipocapnia. Entonces ahorita por eso planteé la pregunta de hipercapnia que es, y es correcto lo que dice Cigarroa, ¿sale? Entonces ya pasamos al tercer nivel, que es analizar lo que es la brecha aniónica para ir estableciendo de qué se trata. Y posteriormente se van a realizar varios diferentes cálculos, son diferentes, que esos voy a querer que por favor, ahora que les dé la diapositiva, pues ustedes se los lleven a casa, ¿sale? En donde vamos a analizar la compensación, en donde vamos a ver si entonces se trata de una acidosis metabólica, una alcalemia metabólica, o se trata de una acidemia respiratoria aguda, una acidemia respiratoria crónica, o una alcalemia respiratoria aguda, o una alcalemia respiratoria crónica, ¿sale? De esa manera, al realizar nosotros los cálculos establecidos en las ecuaciones para cada uno de estos trastornos, entonces vamos a poder establecer de qué se trata, ¿sale? Y luego vamos a tener que determinar lo que le llaman el anion gap o el delta gap, ¿sale? Normalmente van ustedes a encontrar que eso es delta gap, ¿de acuerdo? Y entonces ese va a ser a través de una ecuación que va a ser delta GAP, va a ser igual a ¿qué? A BA real, BA sería la brecha aniónica real, menos la brecha aniónica ideal, entre el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real. Y ahí nos va a dar el valor, si es mayor de 1.6 o si es menor de 1.1. Entonces, de esa manera estamos nosotros analizando esta situación. ¿Ok? Ahora, ¿No podría repetir la fórmula, por favor, doctor? la fórmula del anion gap. Sí, por favor. Ok, la voy a decir así como es. Delta gap es igual, y escribimos arriba BA, que sería brecha aniónica real, menos BA ideal. Y luego escribimos una raya porque sería entre bicarbonato ideal menos bicarbonato real. ¿Sale? ¿Listos? Sí, doctor, muchas gracias. Okay. Ahora, en el material que tienen ustedes en la página de la facultad, hay una tabla en donde nos ponen algunos ejemplos de enfermedades con desequilibrio ácido-base. Y es muy importante porque aquí podemos ver nosotros algunos ejemplos. No son los únicos porque muchas enfermedades transcurren con alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que cuando no está bien el metabolismo de la glucosa en el paciente, que no está controlado o no está estable, entonces puede desarrollar lo que se llama una cetoacidosis diabética. Entonces ya por el propio nombre que te dice cetoacidosis, entonces el pH va a estar disminuido. Pero por eso yo les decía a ustedes que tenemos que analizar siempre poco a poco porque no es así de, es que tiene estos parámetros así, así y no hay cambios, ¿no?
Pero, por ejemplo, el PCO2 puede estar normal o disminuido, ¿sale? El bicarbonato va a estar disminuido y entonces se trata de una acidosis metabólica, ¿ok? Y, por ejemplo, en el caso de una persona que está realizando ejercicio muscular y es verdaderamente intenso, pues va a tener también un trastorno aquí. Nada más que lógico, esta persona pues se recupera, ¿no? O sea, no es como en el caso del paciente con diabetes mellitus, donde es una enfermedad crónica y que hay que corregirle su trastorno, hay que corregirle su metabolismo de glucosa, etcétera, 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 ¿sale? Y en el caso del ejercicio muscular intenso vamos a encontrar que el pH también está disminuido, la PCO2 puede estar normal o disminuida, el bicarbonato va a estar disminuido y eso nos da, igual que el anterior, una acidosis metabólica. Si ustedes se dan cuenta, los parámetros son semejantes a la cetoacidosis diabética y eso nos da una acidosis metabólica. Pero, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia renal crónica, desafortunadamente, este paciente pues sí sufre bastante porque tiene muchas alteraciones y de veras que requiere una atención muy especial. Y además, otra de las cosas que es clara es que también el paciente se apegue al tratamiento. Va también a tener un pH disminuido, una PCO2 normal o disminuida, un bicarbonato disminuido y como consecuencia también tiene una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, si la persona que tiene diarrea puede también desarrollar un desequilibrio ácido-base. Y entonces vamos a encontrar que su pH está disminuido, la PCO2 puede estar normal o disminuida, el bicarbonato disminuido y el diagnóstico es también acidosis metabólica. Si ustedes se dan cuenta, estos 4 casos son iguales, a diferencia de una persona que tiene vómito. Vómito, estamos refiriendo que está expulsando contenido gástrico, ¿sale? Su pH va a estar disminuido, perdón, aumentado, ¿sale? El PCO2 va a estar normal o aumentado, el bicarbonato aumentado, y eso es una alcalosis metabólica, ¿ok? Y para el caso de la EPOC, que ya lo vimos nosotros, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a ver que el pH está disminuido, la PCO2 va a estar aumentada, pero el bicarbonato va a estar normal o aumentado y eso nos conduce a una acidosis respiratoria. Estos son algunos de los ejemplos y por favor revisen esa tabla, la tienen ustedes, tienen acceso al material de la facultad en cualquier momento que ustedes lo quieran consultar, pero consúltenla ya porque pues los exámenes vienen pronto, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Sí, Ok. Ahora que nos veamos, yo les voy a mostrar de que incluso tenemos guías de práctica clínica en donde nos presentan unos algoritmos que nos van a orientar bastante para poder establecer el diagnóstico de los pacientes. Y precisamente cuando ustedes lo revisen, van a darse cuenta cómo en uno de ellos pueden ubicar claramente el caso del paciente que estábamos discutiendo hace un momento, ¿sale? Entonces, va a ser muy importante que por favor me revisen esto, ¿sale? Se lo aprendan muy bien. ¿Estamos de acuerdo? sí. sí. Ok. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que son aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido, Edith Mateos? Ay, perdón, profe. No está Es Edith, así es de que no está Edith. Aquí estoy. A ver, Aquí estoy. Nicolai. Sí. ¿Es un aminoácido? Sí. Es una amina, un grupo carboxilo, creo que ácido carboxílico, a un grupo funcional cualquiera. Bueno, no más bien, creo que cualquier grupo. O sea, es una radical y una cadena de hidrocarburos, si no mal recuerdo. Ok. A ver, alguien levantó la mano, no quiero que me la bajen. ¿Quién la levantó? Dime, Galilea. Bueno, un aminoácido es una cadenita no, una proteína es una cadenita de aminoácidos. Ok.
¿Y un aminoácido qué es? Bueno, de lo que alcancé a leer es que es un carbón, no, sí, es un carbono y tiene 4 enlaces. De esos 4, tiene un grupo, ay, se me olvidó, perdón, profe, pero no me acuerdo, pero sí lo estudié, perdón. No, sí, pero inténtalo decir, trata de recordar, estamos aquí estudiando, estamos Bueno, aquí estudiando. ajá, me acuerdo que era, es el carbón, ¿no? Ese está Jimena, no central. bajes la mano. Y después tenía un grupo metilo, me parece, sí, ¿no? Ajá. Y, ay, no me acuerdo de lo demás, o sea, bueno, pero es un grupo metilo, pero no me acuerdo más, ¿Y perdón. cómo se escribe el grupo metilo? Bueno, ese, a ver, voy. ¿A Ah, quién le estás preguntando, Galilea? no, bueno, es que no me acuerdo si era CH3, así tal cual, o sea, ajá, sí, ¿no? Es CH3. Ajá. Sí, bueno, perdón, es que no me Y acuerdo muy bien, pero dice, no me acuerdo más. ok, no te preocupes, pero es cosa que tenemos que aprendernos, ¿ok? A ver, Ana Lucía Olvera. Bueno, según yo, el aminoácido era una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo en un extremo. Ajá, muy bien, ¿qué más? Bueno, y también son como la base de las proteínas. Ok, bien. A ver, Jimena. Pues justo iba a decir eso de que tiene un grupo Híjole. amino. Ay, No, eso yo no te lo creo. es en serio. Es que de lo que me acuerdo, pues es un grupo funcional. Y Sí. tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, creo que un átomo de hidrógeno. Y pues está el carbono en medio. ¿Y qué más? Pues creo que hacen enlaces peptídicos. Eh, Eso sí no me acuerdo muy bien, pero ¿y, creo que sí. y cómo es el enlace peptídico? Pues para las proteínas. Pero ¿cómo se establece ese enlace peptídico? Ay, no, Doc, ahí sí ya me agarré en curva. Híjole. No, muy bien, muy bien. No se preocupen. Recuerden, estamos estudiando, ¿eh? Entonces, bien fácil. Escuchen bien. Si nos preguntan qué es un aminoácido, bien fácil. Es una sustancia química orgánica. Y con eso ya lo dijiste, le vas ampliando un poco más. Como lo dijiste, se trata de que es la unidad funcional o unidad básica de las proteínas. ¿Por qué? Porque un conjunto de aminoácidos van haciendo una proteína. ¿Ok? Y entonces vamos a ver nosotros que para interés de nuestra carrera, o sea, en medicina, vamos a estudiar a 20 aminoácidos. Y a esos 20 aminoácidos se les llama aminoácidos estándar. Se les considera alfa aminoácidos y que están caracterizados, como lo acaban de decir, que tienen un extremo, perdón, ahorita un grupo carboxilo y un grupo amino. También se denominan como un grupo carboxilo terminal y el otro grupo sería grupo amino terminal. ¿Por qué lo de terminal? Eso nos va a ser muy útil cuando veamos una secuencia, una proteína y veamos su secuencia. Tenemos que identificar cuál es el extremo carboxilo y cuál es el extremo amino, o utilizamos también la palabra terminal, ¿ok? Y va a haber una estructura básica del aminoácido. ¿Cómo consiste esta estructura básica? Que vamos a tener en el centro un carbono. Bueno, se puede mover y escribir como sea, pero ahorita voy a mencionar de una manera, ¿saben? Escribimos en el centro el carbono, hacia arriba establecemos un enlace y escribimos el carbono con un oxígeno y otro oxígeno, ¿sale? Que ese sería el extremo carboxilo. Hacia abajo de ese carbono establecemos un enlace y entonces va a haber una R, que son los grupos, ¿sale? Y ahorita vamos a ver eso, o la cadena lateral que también le llaman. Ahora, de ese carbono que está en el centro, hacia el lado derecho va a ir un hidrógeno.
pero hacia el lado izquierdo podemos escribir NH3. También puede ser escrito como H3N. Que no nos confundan o nos perdamos, es lo mismo, si es NH3 o H3N, ¿de acuerdo? Y a este extremo se le llama amino terminal o extremo amino, ¿sale? ¿Estamos? Recuerden ustedes que les dije en clase, a ver, Saúl Guerrero, ¿qué es NH4? NH4 era un ion de amonio. Ajá. A ver, Falcón Chávez. Sí, justo, era amonio. Amonio. Vale Torres, estás muy callada. Ay, la verdad no me acuerdo, doctor. Tengo el NH3, pero el 4 no. Ah, ¿nunca lo hemos visto? O sea, creo que sí, pero no lo anoté. Híjole, creo que sí. Así me prestan atención en clase, van a ver. No. A ver, Ángel Eduardo. Sí, es un amonio. Amonio. Valeria Pérez. ¿Y qué es NH3, Valeria? Aguántame, Nicolai. Ana Lucía, aguántame, por favor. Ok. Jimena Pérez. Pues yo también tengo anotado que amoníaco. Ok. A ver, Nicolai. NH4 es ion amonio, el NH3 es amoníaco, y según yo, en los aminoácidos es NH2, ¿no? ¿Qué es NH2? Entonces está mal lo que les dije, NH3. No, pues no se me confundí, pero según yo es amina, ¿no? El NH2. Ok. Bien. Eso lo vamos a ver. Acuérdense que les dije. Que hasta incluso, no me bajes la mano, Lucía. En algunas diapositivas les voy a poner en una esquinita qué significa NH4, NH3, NH2. A ver, Ana Lucía. No, pues sí, lo mismo que dijo Nicolai, que el NH4 es el amonio, NH3 amoníaco y el NH2 es el amino. Perfecto. Vean ustedes que les mencioné a ustedes que como que suena contradictorio o que está mal, que yo les diga que NH3 es el grupo amino. Así es, tal cual, este es el grupo amino, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a ver? Bueno, no les quiero complicar la existencia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la estructura básica. Y entonces, ¿cómo se van a diferenciar los aminoácidos y por qué tenemos varios aminoácidos? La diferencia va a estar en el grupo R. Y eso va a ser diferenciándose en qué? Tanto en su estructura, en su tamaño y en su carga eléctrica. Y esa cadena, que también le llaman cadena lateral, va a influir en su solubilidad. Y vamos a encontrar nosotros, en el caso de los aminoácidos, que va a existir el código de 3 letras y el código de una letra, que también es importante. Por lo general, vamos a estar manejando, y en clase, para que sea un poco más cómodo, el código de 3 letras. Por ejemplo, alanina se abrevia como ALA, arginina como ARG. Y entonces alanina, en el código de una letra, es A, nada más. Y tú dices, bueno, ya lo aprendí. Pero ya en arginina, en código de una letra, ¿cómo le voy a hacer? Pues es R. Esta es una clasificación de estos códigos establecidos a nivel internacional, ¿eh? Y por ejemplo, asparagina, en el código de 3 letras es ASN. Y en el de una letra es N. Y así sucesivamente va a ser importante que tengan ustedes estos 20 aminoácidos en una tablita. También, si ustedes quieren, les puedo compartir la diapositiva para que vean el código de 3 letras y el código de una letra, ¿sale? Para que lo tengan en su cuaderno y puedan consultarlo. No va a haber problema en el caso del de 3 letras, porque ya con esa abreviatura te está diciendo prácticamente de qué aminoácido se trata. Pero cuando vemos el de una letra, sí se nos complica un poco. Desde luego que las personas que trabajan en el laboratorio se lo saben, pero re bien, o sea, no tienen ningún problema, ¿ok?
Y por ejemplo, en donde luego hay como, ¿qué hago? ¿Qué digo? Es, por ejemplo, el aminoácido glutamina se abrevia como GLN, el ácido glutámico como GLU y la glicina como GLY. Y entonces, si te ponen la abreviatura GLN, dices, híjole, ¿cuál es, no? Entonces, es importante que nosotros vayamos aprendiendo este código, ¿sale? Entonces, va a ser muy sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ya teniendo nosotros algún aminoácido con su cadena más alargada que no tenga esa estructura básica, los átomos de carbono se van a tener que numerar, ¿sale? Y hay dos formas de numeración. Se utilizan números arábigos o letras griegas. Y este mismo sistema de numeración se aplica en los ácidos grasos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el carbono que se le asigna el número 1 es el que corresponde al carboxilo. Y entonces al carbono adyacente, que está adyacente al carboxilo, o sea, ¿qué significa adyacente? Que está junto al carboxilo, se le asigna el 2. Y así sucesivamente hasta que terminamos con todos los átomos de carbono. Si puede tener 3 carbonos, 4, 5, 6. Por ejemplo, lisina tiene 6 átomos de carbono. Pero cuando utilizamos letras griegas, la letra alfa no se le asigna al carbono del carboxilo, sino al carbono adyacente a ese grupo carboxilo. Es donde empezamos. ¿Qué significa? Que entonces el carbono alfa corresponde a lo que normalmente en forma numérica sería el carbono 2. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Sí, doctor. ¿Y queda claro? Sí. Sí. Ah, doctor, entonces en el curso vamos a aplicar el de las letras griegas o el de números arábicos. ¿Quién preguntó eso? Ah, yo, Areli. ¿Y por qué vamos a usar uno o el otro y no los dos? ¿Se usan los dos? Es que en mi prepa solo usábamos el de letras arábicas. No, bueno, de las normales. ¿Cuál es? A ver. No, números arábicos, perdón, me confundí. A ver. Ahora sí me enredaste. Me enredaste. ¿Cuáles son los números arábigos? Ay, no, creo que ya me... A ver, la que era de 1, 2, 3, 4, así en secuencia, era la que yo usaba en mi prepa. Ok. Entonces, de las letras griegas, solo la había visto como concepto. Entonces, aquí vamos a aplicar los dos. ¿Entonces? Sí, pues, ¿cuál es el problema? ¿Hay una situación especial que nos limita a usar uno o el otro? No, solo era duda. No, pero espérate, Arely. No, es que es correcto. No es duda así nada más y ya. Es que es importante, ¿sabes por qué? Porque cuando veamos metabolismo de lípidos, vamos a ver un proceso que se llama beta-oxidación, ¿sale? Y esa beta-oxidación es bien bonita, porque es en la forma en que se va a degradar un ácido graso de X longitud de átomos de carbono, ¿eh? Ya lo vamos a ver más adelante, cómo se clasifican los ácidos grasos. Y entonces se llama beta-oxidación porque ocurre en el carbono beta, donde se lleva a cabo el corte, ¿sale? Vamos a verlo más adelante. Eso es en metabolismo de lípidos. Entonces, por eso es que sí es importante de que nosotros nos vayamos acostumbrando a que podemos verlo en números numéricos, o sea, valga la expresión de 1, 2, 3, 4, o en letras griegas, porque depende del texto. Y ya verán ustedes que más adelante en alguna clase les voy a mostrar una diapositiva y les voy a preguntar, ¿y esto qué es? Si el producto de la reacción anterior es esto y esto ya dice algo diferente, lo vamos a ver, ¿sale? Pero esos son ejercicios que hacemos en clase, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí quedó claro cómo va la numeración? Sí. Bueno, no numeración, identificación, porque una es numeración y la otra es con letra, ¿sale? Es una forma de identificar a los carbonos. Entonces, ok. ¿Vamos bien hasta ahorita? Vamos bien, vamos bien.
A ver, ¿por qué se me salen? Hoy no están todos ustedes en clase, ¿eh? Me faltan algunos compañeros, no sé qué están haciendo. ¿Ok? Ahora, vamos a tener una situación especial. ¿A qué me refiero con situación especial? Porque ya vimos cómo son los aminoácidos, y va a haber clasificación de aminoácidos. Entonces, también va a ser importante que ustedes aprendan estas clasificaciones y que vamos a encontrar que hay aminoácidos esenciales y hay aminoácidos no esenciales. ¿Qué significa que los esenciales? Que los tenemos que consumir en la dieta, ¿eh? A fuerza, ¿sale? Y los no esenciales, dices, ok, no, digámoslo, no lo obtuve a través de la dieta, pero mi organismo los puede transformar, ¿de acuerdo? Pero viéndolo así fríamente, por ejemplo, vamos a poner, ¿en dónde podríamos tener, Chablé, muchos aminoácidos? ¿A partir de qué cosa? Pues a partir de, no sé, por ejemplo, los esenciales pues que se consumen en la dieta, pues en la comida, no, no sé. Pero eso no fue lo que pregunté. O cómo era la pregunta. O sea, no estás atendiendo la clase, ¿eh? No, sí, pero pues yo lo entendí así. Ah, entendí. Eso es bien fácil, ¿no? Es que como un día un compañero me dice, es que yo lo entendí así, le dije, oye, es que no puedes entender eso así, esto dice así claramente esto es esto, ¿sale? Pero te lo repito. Díganme a partir de dónde podemos obtener aminoácidos. ¿A partir de qué? ¿De proteínas? Ajá, Areli. Pero a ver, Chablé, ¿de dónde las proteínas? Pues es así de alimentos, ¿no? ¿Cuáles alimentos? Como carne, huevo. Ok, a ver, Valeria. Ajá. A ver, Cigarro. Sí, justo de la carne, la leche, el huevo. Generalmente las carnes, pero también hay proteínas en las, ¿cómo se? En los cereales, Leguminosas. creo. Ajá, en las leguminosas. Gracias, Ajá. Nico. ¿Con quién andas, ¿Yael? No, es que yo le contesté, por eso. Sí, ¿Fue es que me Nicolai? contestó Nico. Está Sí, de Sí, intruso, Nicolai. No, no me sí. sí, boicotees sí, la sí. clase. Entonces, eso es importante. Entonces, ahorita yo lo que quería es que reflexionen ustedes un poco. Si nosotros pudiéramos hacer la secuenciación, ¿de dónde todos inmediatamente pensamos? Proteína de la carne. Y es cierto, es donde va a estar abundante proteína. Pero en un trozo de carne también hay grasa. ¿Y ustedes me creerían que también hay carbohidratos? Sí, ¿no? ¿Quién Sí. dice sí? ¿Nicolai? Sí, yo, Nicolai. ¿Por qué va a haber carbohidratos? Porque hay, en todo hay cosas de híjole, carbohidratos, ¿no? Tal vez no como en otros alimentos, pero una cantidad. ¿Y en qué forma o cómo es que hay carbohidratos en la carne? No les ¿Podría ser en sabré forma decir de la verdad. azúcares? ¿Perdón? ¿Podría ser en forma de azúcares como monosacáridos o disacáridos? ¿Y cómo sería eso? A ver, ahorita Galilea, vamos a decirle que a ver, Galilea, todavía no se puede conectar bien. Galilea, ¿me escuchas? Sí, perdón, profe, ¿Por es qué que nos mi teléfono, cortas? no, es que mi teléfono ya no sirve y se traba solito y se sale, perdón, profe. Es que de mi iPad no sirve el micrófono, entonces me tengo que conectar en mi teléfono, pero como ya está un poquito viejito, de que No te se traba preocupes, no te y ya no le preocupes. puedo mover Tranquila, no nada, te preocupes, perdón. yo lo entiendo. Que no quieres hablar con nosotros, pues está bien. No, No, no no, es no, cierto, no perdón, es cierto. No, yo te entiendo, de veras. Bien, sí, perdón. les voy a decir a ustedes una cosa que lo vamos a ver más adelante en el otro bloque, que nosotros comemos, pero comemos y nuestra alimentación está constituida ¿por qué? Por proteínas, grasas, carbohidratos, ¿sale?
vitaminas y minerales, etcétera, etcétera. Tenemos que comer una dieta bien balanceada o tener siempre una dieta balanceada. Y entonces, nuestro organismo es muy inteligente. ¿Por qué? Porque mientras hayamos comido, nosotros le hemos administrado los nutrientes para poderlos transformar, para que nuestro cuerpo los transforme y podamos generar energía y podamos funcionar. Yo lo que les diría, si ustedes algún día se levantaron, no desayunaron, no comieron, y en la noche, híjole, están hasta de mal humor, con gran seguridad, y pueden tener seguramente hambre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues ya tu cuerpo te está pidiendo que tienes que comer. Y entonces, en esos momentos de ayuno, nuestro cuerpo es inteligente, como les decía a ustedes, se prepara para ello, para cuando hay falta de alimento o no se está suministrando alimento. Y hay dos formas de almacenamiento que tenemos. Uno, que son las grasas, ¿sí? Si nosotros comemos con singular alegría y abusamos del alimento, pues vamos a poder tener la tendencia a engordar. Y entonces eso de engordar significa que el tejido adiposo crece. Y es lo que normalmente, ¿cómo le dicen luego? Es que tengo la lonja grande, ¿no? O las llantas grandes, o como dicen, la barriga chelera, y etcétera. Hay muchas expresiones que hay, ¿no? Y esa va a ser una reserva. Pero tenemos otra reserva que genera nuestro cuerpo, nuestro organismo, es en forma de glucógeno. El glucógeno, ¿cómo está constituido? De moléculas de glucosa que se unen una tras de otra, y ya lo veremos en su momento. Y toda esa estructura, si ustedes ven una rama de árbol, pero sin hojas, así vamos a ver que se genera una estructura de glucógeno, pero tiene reglas, ¿sale? Y entonces, ¿dónde vamos a tener una mayor cantidad de glucógeno almacenado? Va a ser en el hígado y en el músculo, ¿sale? Es donde va a haber más. Desde luego que va a haber también en las demás partes del cuerpo, pero va a ser mucho menor. Entonces, ¿por qué en el hígado? Pues porque en el hígado es nuestro lugar donde se procesan muchas sustancias y en donde se generan sustancias que son necesarias para nuestro cuerpo. Y entonces, si requiere nuestro cuerpo glucosa, pues aquí el hígado empieza a poner moléculas de glucosa a la disposición del cuerpo. Y en el músculo, ¿por qué? Pues porque va a requerir tener glucosa de manera inmediata en un momento en que de repente estemos en un estado de alerta y corramos o tenemos que movernos también, pues va a ser liberado la glucosa a partir del glucógeno muscular, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, la proteína, pues como ya lo dijimos nosotros, está constituido por una secuencia de aminoácidos, que ya lo veremos cómo son las cadenas, cómo se simboliza, y que además las proteínas tienen 4 estructuras, que es la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Entonces, otra de la clasificación de los aminoácidos es lo que les voy a mencionar en un momento más, que los aminoácidos se clasifican como ácidos. Y de repente dices, oye, lógico, si dice aminoácidos es que son ácidos, pero no todos. Vamos a ver por qué. En el caso de los aminoácidos que están dentro de ácidos, se va a identificar que en la cadena lateral van a tener carga negativa a pH fisiológico. Y dentro de ellos están, por ejemplo, el ácido aspartico y el ácido glutámico. ¿Ok? Y la característica de estos aminoácidos es que en el grupo R, donde les dije de la letra R, va a encontrarse un grupo carboxilo adicional. ¿Ok? Analizando sus cargas, vamos a ver que estos se desprotonan, estos aminoácidos se desprotonan a pH fisiológico de 7.4 y pueden adquirir una carga negativa de -1. Su característica o propiedad es que es hidrofílico y puede formar enlaces iónicos, ¿ok? Ahora, voy a mencionarlo de una vez. Por ejemplo, ¿es lo mismo aspartato que ácido aspartico? A ver, Valeria Gómez.
¿No has hablado el día de hoy? No creo que sea lo mismo, doctor. ¿Por qué? No sé mucho la verdad, pero creo que su fórmula es diferente. Ok. ¿Alguien iba a hablar, por favor? ¿Quién quería hablar? Yo fui, Nicolai. Dime. Pues igual y son lo mismo, tal vez son diferentes nombres de la misma sustancia. Ok. Yo la verdad no sé muy bien. Vamos a decir lo que es casi lo mismo. Y ni es tan casi lo mismo. O sea, es como que dices, oye, espérate. Vamos a poner, por ejemplo, el aspartato como ejemplo, ¿sale? El aspartato, su estructura es, o su fórmula química, como luego dicen, es CH2-COO. Pero si a ese COO le ponemos un H, o sea, un hidrógeno, entonces ya es ácido aspartico. No olviden ustedes de que un ácido tiene su base conjugada o una base puede tener su ácido conjugado. Acuérdense ustedes, ¿en qué se diferencian uno del otro? En que ya sea que tengan un hidrógeno o que les falte, ¿sale? Entonces, esa es la pequeña diferencia. Al final de cuentas, provienen de lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Luego vamos a tener otros aminoácidos. Dime. No, nada más decía así. Ok. Vamos a tener otros aminoácidos que ahora se llaman básicos. Básicos, ¿por qué? Porque se van a caracterizar que tienen cadenas laterales, pero con carga positiva a pH fisiológico. Dentro de estos aminoácidos está la lisina, arginina e histidina. ¿Sale? Y entonces en sus grupos R, o sea, la cadena R, va a haber un grupo amino o similares que son básicos, por eso se les llama básicos. Entonces, vamos a ver que tienen una carga, por ejemplo, la lisina y la arginina, ya dijimos que tienen carga positiva, ¿eh? Y el ejemplo es la lisina y arginina están cargados positivamente a pH fisiológico, como lo dijimos anteriormente. Pero la histidina está parcialmente positiva, o sea, su carga es parcialmente positiva, ¿sale? Y afortunadamente esta histidina, al momento de ser esta carga parcialmente positiva, le va a dar la propiedad de que puede funcionar como buffer fisiológico, como amortiguador o regulador. Recuérdense que esas palabras que son lo mismo, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir de estos aminoácidos básicos? Es que también son hidrofílicos y que pueden hacer enlaces iónicos o enlaces de hidrógeno, ¿ok? ¿Estamos? Por el otro lado, vamos a tener otros aminoácidos que se denominan como polares sin carga. Estos son hidrofílicos, pero no tienen carga neta a pH fisiológico. Dentro de ellos están ¿quiénes? Serina, treonina, asparagina, glutamina y cisteína. Y su grupo R se va a caracterizar porque contiene grupos que tienen oxígeno o azufre, pero son negativos eléctricamente o que se les denomina también como electronegativos. Ya dijimos que su carga es neutra a pH fisiológico. Y la característica de estos aminoácidos es que pueden establecer puentes de hidrógeno o, en un momento dado, puentes disulfuro. Y esa es una característica importante y que vamos a ver mucho, que esos puentes disulfuro van a estar formados gracias a dos cisteínas. Cuando se unen dos cisteínas, que cada cisteína contiene su grupo sulfidrilo, o sea, un SH, se unen y entonces se establecen el puente azufre-azufre, los hidrógenos se desprenden, y entonces ya esas dos cisteínas juntas se van a llamar cistinas, ¿ok? ¿Vamos Sí, bien? está bien. Ok. Sí. Luego tenemos otros aminoácidos que son los no polares. Y tú dices, híjole, no polares, que además se les confiere el nombre también alifáticos. Estos son hidrofóbicos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina y prolina. Estos aminoácidos se les denomina que son alifáticos porque tienen cadenas hidrocarbonadas alifáticas en lo que es el grupo R,
¿Qué significa esto? Que no tienen anillos aromáticos. Y ya mencionamos que su carga es neutra. Sus propiedades es que son hidrofóbicos. ¿Qué significa hidrofóbico? Ya lo sabemos, que repelen al agua. Y la característica muy importante es que vamos a encontrar este tipo de aminoácidos en el interior de las proteínas, que eso le va a conferir a la proteína que vamos a mencionar que tiene un núcleo hidrofóbico. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. No me digan que sí, a la mera hora luego vamos a tener problemas con el examen. Y luego vamos a Sí, voy tener, entendiendo. ¿sí? Ok, perfecto. Y luego vamos a tener los aromáticos. Se definen así como aromáticos porque tienen anillos aromáticos. Dentro de eso están, ¿quién? Fenilalanina, tirosina, triptofano. En la parte R del aminoácido de la estructura básica que yo les dije, ahí vamos a tener los anillos aromáticos, que pueden ser tipo fenilo, indol o fenol. Su carga es neutra, excepto la tirosina, que esa puede ionizarse, pero cuando el pH es alto. Y lo interesante de estos aminoácidos es que pueden absorber la luz ultravioleta. Eso juega un papel importante cuando se hacen estudios de espectroscopía. Y son moderadamente hidrofóbicos, ¿ok? Y triptofano y tirosina son más polares que fenilalanina, ¿ok? Bien, van a encontrar también unos nombres que van a ser como que raros, pero ya los mencionamos arriba, que le van a decir aminoácidos polares con carga negativa. Pues esos son los que definimos como ácidos, que son el aspartato y glutamato. Y luego te van a decir otros que son polares con carga positiva. Esos son los que se definió ya como básicos, en donde los que están como lisina, arginina e histidina. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Sí, sí. ¿Seguros? seguros. Bueno, Doctor, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo de polares con carga positiva y seguros, lo anterior. seguros. ¿Qué pasó, Yael? Sí me ¿Podría pediste que repetir? repitiera lo último que dije, ¿no? Bueno, eso no tanto. Lo penúltimo que dijo. A ver, va de nuevo. Lo último que les dije que no se vayan que no se les vaya a generar un conflicto y no se vayan a confundir, que en algunos textos vayan a encontrar que dentro de la clasificación hay unos aminoácidos que se denominan como polares con carga negativa. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, doctor. Entonces, estos ya los mencionamos arriba, anteriormente, se refieren a los que se denominan como ácidos, que son el aspartato y el glutamato, y los que se denominan como polares con carga positiva son los que ya mencionamos nosotros como básicos, en donde están lisina, arginina e histidina. ¿De acuerdo? ¿Sí quedamos ya ahí? Sí, muchas gracias, doctor. Bien, entonces ya se saben ustedes muchísimas cosas de los aminoácidos, ¿eh? La verdad, es importante que nosotros estudiemos muy bien todo esto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nosotros retomamos la clase ahora el lunes. No me queda otra cosa sino más que desearles que tengan muy bonito fin de semana. Y por favor, ¿por qué estoy también dejando hasta aquí la clase? Para que por favor se pongan a estudiar, porque sinceramente si ustedes estudian, van a sacar una muy buena calificación. ¿Sale? No quiero calificaciones malas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctor. Bueno, Sí, tengan doctor. bonito fin de semana. Cuídense mucho. Dime, Jimena.